Werner Corrales ha sido ministro primero de Fomento, después primero de Planificación, después de Fomento ha sido embajador en las Naciones Unidas representando a Venezuela y ha impartido clases primero en la Central y ahora en la Metropolitana durante casi por lo menos la mitad de su vida. En este momento está dando clases. Bienvenido, Corrales. Bueno, sí, como te dije, en el Diplomado de Liderazgo Social y Político de la Universidad Metropolitana, que fundamos hace ya 7 años, en el 2013. Lleva bastante tiempo, por cierto, en un trabajo bien interesante, por lo serio además del trabajo, y que en el próximo 26 de febrero vamos a poder tener en nuestras manos en un libro con la recopilación de un grupo de primerísimos intelectuales del país. Tiene contribuciones de Milagros Betancourt, quien coordinó esta edición. Está Werner Corrales, está Eric del Búfalo, Fernando Fernández, Tosca Hernández, Gonzalo Gimiot, Fermín Mármol García, Tania Miquelena, Jesús Ollarves, Alejandro Oropesa, Liliana Ortega, Víctor Rodríguez Cedeño y Oscar Vallés. He dejado para el final el título del libro, aunque ustedes lo tienen ahí en la mitad, porque es un título polémico y que puede rechazarlo mucha gente si no se explica exactamente en qué consiste la reconciliación que ellos están planteando. Reconciliarse con narcotraficantes, con delincuentes, con asesinos, con elementos de baja estirpe, acusados de delitos de lesa humanidad. Acláranos primero eso. Mira, reconciliarse es indispensable para cualquier sociedad. Una sociedad que está dividida como la nuestra, como que está, su tejido social está hecho jirones, no puede aspirar a tener un futuro común y por eso es indispensable reconciliarse. Pero para reconciliarse hay que hacer justicia. Tú mencionabas que, o sea, te hacías la pregunta de si reconciliarse con quienes han cometido delitos de toda clase. Hay que reconciliarse, pero eso requiere hacer justicia. Y hacer justicia significa dos cosas. Significa llevar a la justicia, llevar ante la justicia a quienes han violado los derechos humanos de manera sistemática en Venezuela, a quienes han cometido toda clase de fechorías contra el erario público, a quienes han acabado con la economía venezolana destruyendo su aparato productivo. Significa eso, llevarlos a la justicia, pero además significa sentar las bases de una nueva justicia. Porque hay que estar claros que la justicia en Venezuela en los años 80 y 90 se deterioró profundamente. Existían tribus de abogados a los cuales se compraba para que consiguiesen... Okay, ya va. Eso es pasado. Perdona que te interrumpa porque más de uno lo que quiero es que la gente te escuche. No, me vas a perdonar, pero yo no puedo dejar de decir esto. Okay. Porque la verdad ya lo vas a decir, pero lo que yo quiero es que la gente te escuche y que no vaya a pensar que lo que ustedes están planteando es que un Diosdado Cabello o un torturador, se llame como se llame, y tenga la orden de quien tenga, un Maduro, pueda evadir la justicia, no pueda ser enjuiciado, no tenga tantos años de prisión, porque se necesita una reconciliación. Acláranos primero eso y después nos hablas de la tribu, de la llamada Cuarta República. Ya te lo dije. Primero, el título del libro es La reconciliación con justicia. Ya el título sugiere de qué se trata. Y te comencé diciendo que había que reconciliarse, pero para eso había que hacer justicia. Y que hacer justicia significa dos cosas. Una, llevar al sistema de justicia para que purguen penas si es que se les encuentra culpables a quienes sean reos de delitos de lesa humanidad, de delitos contra la cosa pública, en fin. Y significa además fundar un nuevo sistema de justicia, porque el sistema de justicia venezolano se viene deteriorando hace por lo menos 40 años. Eso creo que responde a tu pregunta. De ninguna manera es que en favor de la reconciliación hay que dejar sin castigo, dejar sin juicio a quienes ameritan ir a juicio, para nada. Precisamente se plantea como una condición para la reconciliación hacer justicia. Okay.
Y entonces, ¿en qué consistiría esa reconciliación según toda esa cantidad de gente brillante, empezando por ti y tu ex esposa? ¿En qué consiste esa reconciliación? ¿Cómo sería esa reconciliación según Mira, el resumen de toda hay, esta hay gente que ha distintas, escrito y que uno puede leer en este libro? mira, primero que nada hay que entender que las razones por las cuales estamos divididos, por las cuales el tejido social venezolano se ha roto, se ha deshilachado, como te decía, son de diversa índole. Unas son razones políticas, razones de la división que promovió Chávez y más tarde sus herederos promovieron, haciendo que los grupos sociales venezolanos se confrontasen. Tú eres pobre porque aquel te quitó, porque aquel es rico y te quitó la oportunidad. En fin, esa es una de las razones. La reconciliación tiene que vencer la polarización política que fue sembrada de manera voluntaria a lo largo de 20 años. Segundo, la reconciliación implica también que la violencia que se da en todas las áreas donde viven los venezolanos se disminuya. Venezuela es el segundo país más violento del mundo. Los índices de homicidios en Venezuela, homicidios por cada 100.000 habitantes, están por encima de 90. Somos el segundo país más violento del mundo. Hay además la Perdona, falta. ¿quieres aclarar eso? ¿Cómo reconciliarse con los delincuentes y con los asesinos del No, amponato vale, mira, yo común? no me gusta que intentes poner en mi boca palabras que no estoy diciendo. Yo no estoy hablando de reconciliarse con asesinos. Yo estoy hablando de que en las zonas donde vivimos los venezolanos hay violencia entre los venezolanos. Y esa violencia hay que desaparecerla, hay que reducirla a un mínimo. Eso es lo que te estoy diciendo. Ah, ok, pero Aparte te lo de estoy eso, preguntando para aclararlo. Ajá. bueno, aparte de eso, hay en Venezuela la misma descomposición social que comenzó en los años 80 del siglo pasado, pero que luego fue avivada de manera consciente por Chávez y su gente, ha hecho que no haya la cooperación que hubo en el pasado entre distintos grupos sociales. Se ha generado una desconfianza mutua entre la clase media y los grupos populares. Eso también hay que deshacerlo, hay que echarlo atrás. Y por último, los hijos de los hogares populares venezolanos, los niños y jóvenes hijos de los hogares populares venezolanos, no disfrutan de oportunidades que se abrieron a la mayoría de los venezolanos en los años 70, en los años 60 y 70 y todavía parcialmente en los años 80 a través de ofrecer el ingreso a sistemas educativos de calidad. La educación venezolana, la educación de calidad que había en Venezuela, que fue la que generó, la que impulsó la aparición de la clase media, esa educación pública de calidad prácticamente ha desaparecido. Entonces, todos esos frentes son, o los que yo diría son frentes de tipo social. Hay que provocar una alianza entre, por ejemplo, los sistemas de educación privada y de educación pública para que se genere nuevamente oportunidades de educación de calidad para los niños de las familias populares. Hay que crear un nuevo sistema de seguridad social. Los venezolanos que no tienen capacidad de ahorro, si se enferman, simplemente no pueden llevar comida a sus hogares, porque el sistema de seguridad social venezolano, que nunca fue una maravilla, pero está maltrecho y ha quebrado varias veces el seguro social venezolano desde los años 80 hasta hoy, a menos que se genere un nuevo sistema de seguridad social que habrá que negociar entre empresarios, trabajadores y el Estado, no va a haber manera de que la mayoría de los venezolanos tengan un mínimo de vida normal, de vida digna. Y cuando no hay vida digna, hay la base para la siembra de odios de parte del populismo. De hecho, lo que nos pasó a finales de los 90 nos pasó porque en Venezuela había una serie de problemas, entre ellos algunos de los que te estoy mencionando, menos graves que hoy, pero ya venían deteriorándose, que no atendimos a tiempo.
todos esos problemas de tipo social se suman a los problemas de tipo jurídico o de tipo legal. La mayoría de los venezolanos conocen al sistema de justicia porque los llevan como reos al sistema de justicia. La gente pobre no tiene acceso a justicia. Cuando ha habido algún abuso en contra de un hogar pobre, simplemente no tienen forma de reclamar porque el sistema de justicia se pervirtió desde los años 80 hasta hoy. Eso es un primer paso en adición al que antes mencionaba del castigo o de llevar ante los jueces a quienes merecen castigo. Ese es un primer paso en cuanto al sistema de justicia propiamente dicho. El sistema de justicia comprende básicamente, entre las cosas que hay que hacer para hacer justicia como condición para la reconciliación, primero, reestructurar el sistema de justicia. Segundo, eliminar el fuero militar y eliminar la posibilidad de que un civil sea llevado a la justicia militar. Crear efectivamente un respeto a los derechos humanos en todos los órganos del Estado. Las violaciones de derechos humanos se han hecho tan sistemáticas en Venezuela que hoy en día prácticamente nos hemos olvidado de otros delitos, que hay muchísimos. Por último, la policía, los sistemas de prevención tienen que tener no solamente la cara de ejecutar, llevar a prisión a quienes están delinquiendo, tiene que tener una relación, el sistema de prevención tiene que tener una relación armónica con la población, que no la tiene. No la tiene en la mayoría de las zonas populares, pero no la tiene con la clase media tampoco. En pocas palabras, en estos últimos 20 años, aún los cuerpos que eran respetables a fines de los 90, simplemente se descompusieron. Y hoy en día la policía es un instrumento de las mafias, un instrumento para todos los delitos de tráfico, etcétera, pero además un instrumento para la extorsión. Te das cuenta que la justicia requiere, además de llevar ante jueces a quienes han cometido delitos, requiere de una atención muy especial que no le hemos dado, que no se le ha dado en los últimos 20 años. Por el contrario, se ha descompuesto. Esa es la segunda parte, la parte de justicia. De estos temas se habló en el simposio de cuyos trabajos... Lo político, la reconciliación política, ¿cómo es eso? La reconciliación política pasa por dos cosas. Una es, lamentablemente, los partidos políticos en Venezuela desde hace 40 años fueron desarrollando una manera de relacionarse con la sociedad según la cual el clientelismo, es decir, estar en el poder o estar en un partido que tenía vínculos con el poder, le permitía a los dirigentes políticos construir una cadena clientelar. Hacían favores en contraprestación de que se votase por estos candidatos de los partidos políticos. Eso es una de las bases fundamentales para que no haya respondido el Estado venezolano a las necesidades de la sociedad, sino que haya dejado que las grandes enfermedades sociales que ha tenido Venezuela quedasen sin resolverse. Eso hay que cambiarlo y es el primer paso para la reconciliación política, es quitar de las manos de los partidos políticos los instrumentos mediante los cuales pueden hacer populismo clientelar, como han venido haciendo por 40 años los partidos democráticos y por los últimos 20 años, por supuesto, quienes están en este momento en el poder. Aparte de eso, debe haber, es una de las cosas que se plantean en los trabajos, debe haber alguna forma de acuerdo entre los partidos democráticos para que se borre de las campañas una serie de mensajes y una serie de actitudes de polarización extrema innecesaria. En realidad, Venezuela tiene vicios de sus sistemas de partidos políticos, entre ellos lo del clientelismo que ya mencioné, pero además vicios porque se utiliza la confrontación política con una gran irresponsabilidad. Y los partidos políticos promueven la división social, promueven la confrontación entre
los grupos populares y la clase media, por ejemplo. Unos acuerdos, se plantea allí, unos acuerdos que deben ser promovidos y deben ser, su ejecución debe ser supervisada por los mismos partidos y por gente de la sociedad civil, porque no podemos pretender que vamos a generar paz si nuestros partidos se enguerrillan cada vez que hay una razón de tipo electoral, sea elecciones de alcaldes o de gobernadores o elecciones presidenciales. Esas son fundamentalmente las bases. Y repito, si no hay justicia, si no se hace justicia, no solamente no nos vamos a poder reconciliar, porque la mayoría de las víctimas o de los familiares de quienes han sido víctimas de violación de derechos humanos, por ejemplo, o de expropiaciones, ellos reclaman que se haga justicia. Pero no es solamente por eso, es que si no se integra nuevamente el razonamiento de lo justo, del no delinquir en la sociedad venezolana, que prácticamente ha desaparecido, si no se integra eso, y quienes tienen que comenzar a hacer esa integración son los líderes sociales y políticos, no va a haber paz. No va a haber paz porque tenemos que confiar. Los venezolanos no vamos a ver un milagro apenas salgamos de esta gente. Los venezolanos nos va a llevar un tiempo reponer las capacidades y mejorar la calidad de vida de la gente. Y en ese periodo, mientras eso se está logrando, tiene que haber confianza. Tenemos que habernos ganado la confianza de la mayoría de la población para que crea en la democracia. Si no, el peligro que corremos es que en cuanto haya una próxima elección, aparezca otro grupo populista con los mismos discursos de división diciendo, te fijas que no te han resuelto nada, te fijas que todo era el mismo juego. Entonces, en realidad, mira, la reconciliación es indispensable. No podemos dejar de hacer todo lo que haya que hacer, empezando por hacer justicia, pero hay muchas otras cosas que te he mencionado. No podemos dejar de intentar la reconciliación porque de ella depende que no volvamos a perder la democracia. Werner, todo lo que ustedes están haciendo es valiosísimo, importantísimo, necesario, fundamental que se repita una y otra vez para presionar. Pero si no hay unidad, ni siquiera para enfrentarse a una narcotiranía, como no lo hay ahora, que no hay unidad. Si la historia de Venezuela ha sido de enfrentamientos, no lo digo yo, lo dice la historia, y todavía hace unas horas atrás lo decía en una conversación Eduardo Fernández. Si la sociedad está tan corrompida, ¿cómo lograr eso? Eso que es tan importante que ustedes están planteando, eso que es necesario que ustedes están planteando, ¿cómo se logra? ¿De dónde sacan los jueces para que esa justicia sea así? ¿De dónde sacan a los dirigentes, que evidentemente no son los actuales, porque fíjense que no se ponen de acuerdo, para tumbar una narcotiranía? ¿Ok? No cualquier cosa. Mira, la ¿Cómo se experiencia de logra eso? Venezuela. Aunque ese no es el trabajo de ustedes, ¿no? ¿Cómo se logra? Pero, sino estudiar qué se necesita hacer. ¿Tienen alguna idea, alguna pista de cómo lograr alguno de esos mira, 4 puntos? yo te puedo dar mi opinión muy personal. Venezuela vivió entre 1945 y 1948, 3 años de enguerrillamiento que hicieron que se sentase una dictadura por 10 años. Y en esos 10 años, quienes habían estado hiperpolarizados, quienes habían atacado sin piedad a sus opositores políticos, se vieron obligados a llegar a un pacto, que fue un pacto que le dio paz y progreso a Venezuela por más de 20 años. Entre 1959 y 1978 se dan las 2 décadas más brillantes de toda la historia de Venezuela. En toda la historia de Venezuela no hubo una época de mayor progreso para todo el mundo. Desaparecieron, por ejemplo, la pobreza se redujo de más del 70% a menos del 30%. Para 1978, la pobreza de ingresos estaba en esos niveles. Eso se pudo hacer porque hubo una visión compartida de país.
porque Rómulo, Caldera, Jóbito y otros dirigentes de los tres partidos fundamentales se pusieron de acuerdo en un programa que era un programa al principio de corto plazo, que era el pacto de punto fijo, pero que terminó siendo un programa por el cual se asumió como un objetivo de desarrollo la educación pública para todos y educación de calidad, y se logró. La salud para todos, y se logró. La industrialización, y dimos pasos importantísimos. La reforma agraria, y los primeros 15 años de la reforma agraria fueron brillantísimos. Bueno, en realidad, tal vez no hemos sufrido lo suficiente, o esos dirigentes, esos partidos, no han sufrido en carne propia lo suficiente como para que sientan que sin unirse no vamos a salir de esto. Y de Pero no hecho, puede ser al revés, y permíteme que siga siendo el abogado del diablo, porque es interesantísimo lo que están diciendo ustedes y lo que están planteando, y creo que es fundamental. Pero no es al revés, es decir, tú no puedes comparar esta narcotiranía con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, porque Marcos Pérez Jiménez dejó un país organizado cuando se va en la vaca sagrada. Esta gente ha destruido el país, ha destruido todos los poderes, ha destruido la sociedad, ¿no? Y en el caso de Marcos Pérez Jiménez, si tú no estabas conspirando, si no eras adeco o comunista, que eran los que fundamentalmente conspiraban, aunque también algunos copellanos conspiraban, entonces no te perseguían. La gente tenía miedo, mucha gente. Yo recuerdo inclusive que en los automóviles, los militares, que eran los que mandaban, en las autopistas ponían la gorra atrás, y la gente tenía para que la gente se apartara al paso de ellos. Pero ese es un niño de pecho y además hacía cosas importantes. Y sobre todo dejaron el país con las instituciones. Estos acabaron con todo. Entonces tú no puedes comparar una cosa con la otra. Es decir, ¿quién está comparando? sin Yo no lo quitarle estoy los comparando. méritos a Rómulo, Jóbito, Caldera, hay que agregar también a Gustavo Machado, que también colaboró, por cierto, y bastante. Sí. ¿Ok? Bueno, es diferente, es un país destrozado. ¿Cómo lograr, te repito, cómo crees tú que, por ejemplo, la justicia, por ejemplo, la educación, cómo hay material para hacer eso en la práctica? Tenemos que salir. Si la pregunta que me estás haciendo es ¿cuál es el primer paso? El primer paso es salir de esta dictadura. Sin salir de ella no vamos a lograr nada. Y para poder salir de ella tiene que haber unidad. Pero tiene que haber unidad de propósitos. No puede ser simplemente una fotografía en la que estén todos los líderes agarraditos de las manos. Un poco lo que se intentó hacer hasta por ahí hace unos 7, 8 años. Tiene que haber una unidad de propósito y lamentablemente, muy lamentablemente, yo voy a ser muy sincero, a lo mejor me gano unos cuantos regaños y enemigos con lo que te voy a decir. Hay que tener una disposición a no hacer de la política un instrumento como ha sido hasta ahora, un instrumento para mantenerse a flote o incluso para enriquecerse. Lamentablemente, en estos últimos años se ha repetido eso en el seno de la oposición. En una buena parte de la oposición se ha repetido eso. Se ha dado el desastre de que una generación de nuevos líderes en la cual todos confiábamos y teníamos esperanzas puestas en enero del año 2019, ha demostrado no solamente ser incapaz, ha demostrado que no fue lo suficientemente vigilante para que no hubiesen casos de corrupción. Desde febrero del 2019, cuando hubo aquella cosa en la frontera con Colombia, se está solicitando que se designase un contralor independiente, con suficientes capacidades y autonomía para perseguir a quienes estén haciendo uso indebido de los recursos del Estado. Nunca se designó. Ha habido muchos momentos en los cuales ha habido indicios serios de corrupción y de manejo por parte de quienes están hoy en día, quienes llegaron en enero del 19 y nos crearon todas aquellas
esperanzas. Y no se ha hecho eso. Y por otra parte, también desde ese grupo de dirigentes que llegaron en enero del 2019, se ha hecho uso del sectarismo. Un sectarismo que, por cierto, Humberto Calderón, mi amigo, acuñó una frase muy buena, y es un sectarismo generacional. Resulta que solamente podían hablar, aportar, proponer, opinar sobre decisiones quienes pertenecían a su propia generación, y a quienes no, se nos echaba a un lado, salvo honrosas excepciones, como es el caso de Gustavo Tarri, que está en Washington. Entonces, es muy lamentable, pero nuestra dirigencia política, tanto la de los partidos tradicionales como la de los nuevos partidos, se ha comportado de la misma manera que se comportaron los partidos políticos en los últimos años de la destrucción de la democracia, en los años 90. Yo Pero no entonces, tengo otra perdona, cosa que decir. Werner, perdona, pero entonces me estás respondiendo que en el primero de los 4 puntos absolutamente necesarios para que funcione la democracia, en el primero, que es fundamental también para acabar con la narcodictadura, ya eso no funciona, la dirigencia no está a la altura para que el primero, que es la parte política, funcione. Esta dirigencia, yo no confío ya que esta dirigencia, a menos que cambie al punto tal de que ya no sea ella misma, a menos que cambie y sea capaz de generar una unidad de propósito, no una unidad para la fotografía, no una unidad para ir a hacer las morisquetas de participación en elecciones, una unidad de verdad en la cual se guarden para años después las apetencias. Esa unidad no confío realmente en esta dirigencia de hoy. Tendría ella que cambiar completamente hasta ya no ser ella misma. Ojalá se diese, pero eso sería un milagro. Lamentablemente yo tengo que, no te voy a salir con una, sí, mira, es que ellos se van a poner de acuerdo. No, ya han pasado muchas veces. Yo creo que la sociedad civil, es decir, los partidos son una cosa, pertenecen a la sociedad civil, pero la sociedad civil organizada fuera de partidos tendría que dar unos pasos para comenzar a reconstruir una relación entre la base social y la política. No confío, francamente, en que lo puede hacer, a menos, te repito, que cambiasen de tal forma que no se los pudiese reconocer. No te voy a decir que sí confío, porque no confío. Me has dado la respuesta. Terrible, por cierto, pero el panorama que estás planteando, pero tú conoces el país mucho mejor que uno y conoces a la dirigencia mucho mejor que uno. Inclusive eres una parte fundamental de la proposición que está haciendo esta dirigencia para el nuevo país, un plan país. Bueno, pero ¿qué cosas te puedo decir? Yo confiaba, francamente yo tenía confianza, por eso me dediqué a formar jóvenes líderes políticos y sociales. Yo tenía una gran confianza en que la irrupción de la así llamada generación del 2007 iba a traer unos estilos diferentes. Bueno, lamentablemente no es así. Yo creo, en pocas palabras, no voy a seguir anatemizando a esta dirigencia. Yo creo, en pocas palabras, que hace falta promover la llegada a la dirigencia, a los niveles de dirigencia de la oposición, promover gente que provenga de la sociedad civil sin compromisos o pretensiones de que pasado mañana vienen unas elecciones y yo voy a ser candidato, o sin pretensiones de tener una bequita para mantenerme haciendo política. Yo creo que eso tenemos que encontrar la forma de hacerlo. Me preguntaría concretamente cómo, a quién, no te puedo decir, pero es así. Lamentablemente, de estos políticos no esperaría yo que van a dar esa vuelta. Y si de esos políticos que están a la vista de la gente, que están siempre cuestionados o constantemente cuestionados, que más o menos se sabe cuáles son sus posiciones y a dónde van, con quién se reúnen y demás.
tienes esa visión, ¿qué esperan entonces de los que van a administrar justicia, ¿no? Que la gente ni los conoce la mayoría de ellos, como para que la justicia sea una justicia realmente democrática y además no sea de grupos, de grupúsculos, ni de tribus, ni nada de eso. Muchísimo más difícil va a ser entonces solucionar el problema de la justicia. Yo no creo que va a ser fácil. Yo creo que va a ser difícil resolver el problema de la justicia, reestructurar la economía, va a ser difícil recomponer el sistema de salud y el sistema de educación. Es que Venezuela no nos va a venir como un milagro. No es verdad, yo no creo que va a venir un milagro. Va a venir un reto enorme y vamos a tener que trabajar en ese reto sin esperar ninguna de estas dos cosas. Primero, no debemos esperar milagros porque no va a haber milagros. Y segundo, no debemos esperar del comienzo de eso que entonces nosotros nos vamos a enchufar. Que eso sea posible, yo todavía me niego a pensar que sea imposible. Que debe hacerse, es indispensable que se haga. Si no, Venezuela no va a volver a existir. Yo creo que Venezuela llegará a un momento en el que la destrucción de la que tú mismo has hablado, la destrucción de todo va a terminar haciendo que hasta quienes todos esperamos que en algún momento se manifiesten, van a tener que manifestarse. Porque, por ejemplo, la situación económica se ha hecho, para los grupos de menores ingresos, se ha hecho insostenible, porque ahora, con la dolarización que está sucediendo desde hace aproximadamente un año, está sucediendo que hay un grupo, como una nata de la leche, que está teniendo ingresos relativamente buenos, que consume mucho, que se está importando bastante. Se han multiplicado, por ejemplo, los precios, los honorarios que cobra quien quiera que te preste un servicio, no solamente se han dolarizado, sino que existe una inflación en dólares. Se han duplicado en un año los precios de profesionales, de los médicos, pero los precios de los herreros y de los fontaneros y de los mecánicos de automóvil también se han. Pero quienes no están en capacidad de hacer esto, por ejemplo, los profesores universitarios ganan $8 al mes un profesor titular de cualquiera de las universidades nacionales. Entonces, hay una distorsión absoluta del país que está generando o está haciendo que permanezca y se amplíe la emigración de talentos venezolanos. Si Venezuela no encuentra una solución para esto, simplemente nos vamos a ir muriendo poco a poco de mengua, un poco como le ha sucedido a la sociedad cubana. En Cuba la gente sobrevive. La gente, algunos decían adorar a Fidel. Yo creo que en buena medida decían eso por miedo a la policía, que si decían que lo que realmente pensaban de Fidel y del sistema castrista. Pero bueno, ese es el camino al que vamos llegando. Ese camino se puede llegar así o otro camino del cual ya se está hablando, que el Caracazo se va a quedar pequeño frente al caos social. Si cuando Marcos Pérez Jiménez se va, hubo saqueos, hubo linchamientos y hubo muertos, por ejemplo, varios de los torturadores de la Seguridad Nacional, ¿qué se puede esperar, ¿no? Si el pueblo, harto ya con el hambre, con la persecución, con lo que sea, sin esperanza, sale a la calle a saquear, a quemar a nivel nacional? Sí, puede ser, hay un riesgo enorme. Hay un riesgo enorme porque es verdad lo que tú dices, esto no tiene nada que ver con la situación social que había cuando se fue Pérez Jiménez. Veníamos de un boom en los años 57, 56 y 57 por las últimas concesiones que había dado Pérez Jiménez, había habido unos ingresos petroleros enormes, y en realidad ya tenemos 7 años, desde el 2014 inclusive, viene cayendo el producto per cápita venezolano y bueno, y se viene generando esa distorsión de la que te hablo, que es absolutamente injusta. La gente más débil es la que está pasando más trabajo. Este es un programa de ajuste. Los programas de ajuste buscan, como dicen los economistas, socializar
los costos del ajuste, es decir, que todo el mundo comparta los costos del ajuste. Bueno, el ajuste que está en marcha en Venezuela en los últimos 5 años, pero particularmente desde que comenzó la dolarización, este ajuste lo está pagando el más pobre, el más débil. No lo están pagando los que tienen la posibilidad de cobrar en dólares o reciben algo de fuera o tienen ahorros en dólares. Te pregunto una cosa, Werner. Si con toda la popularidad que tuvo Carlos Andrés Pérez, con toda la enorme popularidad que tuvo, en su segundo gobierno no pudo convencer para empezar a su propio partido y a la mayoría de la población no le supieron explicar y convencer, y eso que, como él mismo dijo, y se equivocó, porque creía en eso, estas medidas que estamos implementando solamente la podemos hacer 2 personas. O Pinochet, porque es un dictador, o yo. Se refería a su enorme popularidad y que la gente lo quería. Sí. ¿Okay? Y no supo ni siquiera venderle a su propio partido, o su propio partido no quiso escucharlo y no le interesaba. ¿Qué aspirar que suceda con esta gente ahora? Que es mucho peor las medidas que hay que hacer, ¿ok? Y que no pueden sentarse a conversar. Pero te voy a hacer un reto, te voy a poner un reto a ti y a esa cantidad de gente que contigo han hecho este libro. Gente brillante, talentosa y respetada. La segunda parte es sentarlos a todos ellos, primero por separado y luego juntos, para que se pongan de acuerdo en lo mínimo, ¿no? Y todas esas cosas que nos has dicho con razón y con base, porque los conoces y has trabajado con ellos en el Plan País, has hablado muchas veces con ellos, te han aprobado a todos ustedes los que trabajaron en el Plan País, no solamente ese plan, sino que además lo han anunciado al público, lo dan como suyo. Creo que tienes que sentarte con ellos para que lo primero que salga el régimen depende de ellos. Para que salga el régimen, ellos tienen que estar unidos. Entonces, los primeros que tienen que ponerse de acuerdo son ellos, ¿no crees tú? Mira, yo tengo una relación personal muy buena con algunos dirigentes de los partidos democráticos. Con otros simplemente no tengo ninguna. Y no la tengo porque bueno, ellos no han querido escuchar otras opiniones que los que de la camarilla muy, muy cercana. Yo creo que aquí va a tener que producirse una presión social mayor para que los dirigentes políticos, en este era el discurso que estaba cuando te hice la comparación con lo que hicieron desde el Pacto de Nueva York, Rómulo, Caldera y Jovito. Ellos van a tener que darse cuenta, los dirigentes políticos, que estamos al borde de una explosión terrible. Pero no solamente de eso, estamos llevando a la gran mayoría de la sociedad venezolana a una hambruna. Ya buena parte de ella está pasando hambre de verdad. Los jóvenes se van caminando al resto de Sudamérica, o quienes están a punto de graduarse están esperando simplemente para correr con su título a que le pongan la postilla y llevárselo. Nos estamos quedando sin jóvenes y quienes quedamos aquí estamos pasando cada vez más trabajo. Werner, eso debería motivar a los partidos a esa unión, pero no la unión por unirse, sino la unión con un propósito común. Ok, entonces, Werner, los primeros que se tienen que reconciliar son los diferentes dirigentes políticos. Tú conoces a algunos para hablar y sentarte con ellos. Otros no te quieren escuchar. Yo los conozco a todos, pero algunos, tú tienes a Eric del Búfalo, Fernando Fernández, Tosca Hernández, Gonzalo Gimiot, Fermín Mármol García, Jesús Ollarves, Alejandro Opeza, Liliana Ortega, Víctor Rodríguez Cedeño y Oscar Vallés, ¿no? Que conocen a otros y que pueden ir trabajando. No te olvides del profesor Koeneke, que no lo mencionaste. El profesor Koeneke tiene de la Universidad Simón Bolívar, tiene en ese libro un trabajo sobre todos
las confrontaciones que ha vivido Venezuela desde antes de la guerra de independencia, pasando por la guerra federal en fin. Mira, es que es verdad. No lo mencioné porque tú no me lo escribiste. Oye, perdóname. Entonces es un error de mi parte, es un olvido involuntario que trato de enmendar. Pues el profesor Kenneth, que tiene un trabajo magnífico sobre las crisis y la reconciliación después de las crisis en Venezuela. Pero es verdad, hoy estamos en una crisis que nunca habíamos vivido. La dirigencia, ¿estás de acuerdo conmigo en la afirmación de que el primer paso para la reconciliación y salida del narcorrégimen es la reconciliación de los dirigentes democráticos? Es la reconciliación entre ellos y con la idea, cada uno de ellos tiene que reconciliarse con la idea de que Venezuela requiere de todos los dirigentes políticos que pongan a un lado sus intereses inmediatos. Con eso es lo primero que tienen que reconciliarse, porque en realidad surge de allí las grandes diferencias. Sí. Se están siempre haciendo cuentas de que yo no le puedo dar apoyo a aquel, porque entonces cuando vengan las elecciones, aquel va a salir de candidato o de candidata, y así sucede. ¿Y qué puede hacer esa persona que nos está viendo, que está de acuerdo en esto que estás diciendo tú? Porque evidentemente es algo brillante, ese resumen que tú nos haces de toda esa gente brillante con la cual has trabajado. ¿Qué puede hacer esa persona que está allí y que a lo mejor conoce a alguno de estos dirigentes, ya sea de los dirigentes nacionales o dirigentes locales o regionales? ¿Qué puede hacer para ayudar a esa unión de la dirigencia? Primer paso para acabar con la narcodictadura. Yo digo que la primera acción que debe cada ciudadano poner en marcha es dejarse de cuidar la imagen de los dirigentes democráticos. Decir con sinceridad a esos dirigentes lo que se está viviendo. Cuando digo dejarse de ese pretender cuidar la imagen de los dirigentes democráticos, me estoy enfrentando a la conseja, a la famosa frase de que los trapos sucios se lavan en casa. Por no lavar los trapos sucios, llegó Chávez. Si nosotros no corregimos los problemas, las desviaciones que hay en la oposición. Perdona, por no lavar los trapos sucios en casa, no. Por no llevar a la justicia las denuncias, ¿ok? Si tú me denunciabas a mí por ladrón y yo no era ladrón, lo máximo que yo podía hacer, lo mínimo que podía hacer era llevarte a un juicio para que lo demostraras. Pero si pertenecíamos al mismo partido, nos quedábamos calladitos, o si era para conseguir votos, quedarse calladito tú me inventabas que era un ladrón. Quedarse calladito con el argumento de que no hay que lavar los trapos sucios, sino solamente en la casa. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer los opositores es decir con claridad qué problemas tenemos y plantear en el seno de la oposición y plantear cómo corregirlos, decirlo con absoluta claridad. Y segundo, presionar a los dirigentes en favor de que haya un acuerdo de propósito, un acuerdo con un programa mínimo para poner en marcha la salida de este régimen. La gente dice, yo no estoy ahí, no los conozco, ¿no? Estoy fuera del país porque han tratado de asesinar a mi familia, todas esas cosas, no me trajeron la casa, una secuela. Pero la gente dice que Guaidó intentó conversar con la gente que no está de acuerdo con su gobierno, ¿ok? O con algunos aspectos del gobierno. Pero la otra gente dice que es que ellos se salieron o se apartaron porque ni los llamaban y si hablaban no les hacían caso ni discutían sus planteamientos. Que era un grupo muy sectario. No se refieren a Guaidó como sectario, exactamente él, sin nombre y apellido. Pero siento que ese es uno de los problemas que denuncian los dirigentes generales que deberían apoyar, porque al fin y al cabo el único presidente que es reconocido por casi 60 países democráticos, los más importantes del mundo, se llama Juan Guaidó. Entonces, nos guste o no, ahí está. ¿Qué podemos hacer para que me escuche Juan Guaidó
y su gente, qué podemos hacer no solamente para que me escuche, sino para que discutamos a ver quién tiene la razón. ¿Qué podemos hacer? Eso debería ser lo lógico, pero siempre teniendo en cuenta que por ahora, como dice la canción de Amigos Invisibles, eso es lo que hay. Bueno, mira, yo no quiero realmente el curso del programa me llevó a hablar tal vez en demasía con relación a las críticas que tengo a la dirigencia política, pero regresando al cauce, digamos, hay que plantearle a la dirigencia política con suficiente dramatismo de parte de todos los ciudadanos que lo que está sucediendo es que se van a acabar los partidos políticos y ya no vamos a tener un instrumento, ni siquiera los partidos los vamos a tener como instrumento. Que ellos tienen que dejar de lado sus apetencias muy reconocibles, muy justas, pero no en este momento, que las deben dejar para un momento después. Y que tienen que ponerse de acuerdo en un programa mínimo. No puede ser, nos ponemos de acuerdo en no pelear, no. Nos tenemos que poner de acuerdo en qué hacer. Por ejemplo, nos ponemos de acuerdo con una estrategia con relación a participación en elecciones, sea la estrategia A o sea la estrategia B, pero una estrategia. Eso es lo que yo quiero decir cuando menciono una unidad de propósitos. Tenemos que tener una unidad con relación a cómo participamos en política. Si vamos a utilizar determinados instrumentos de la política, algunos que fueron usados en el pasado reciente, en los últimos 2 años, la mayoría de la dirigencia opositora no estaba de acuerdo con ellos. Entonces, y se lanzó por la calle de en medio sin buscar un acuerdo, quien se lanzó. Como así se lanzaron por la calle de en medio varios otros dirigentes que fueron a participar en las elecciones. Es con relación a ese tipo de cosas que tiene que haber una unidad de propósito, una unidad sobre cómo vamos a participar en política, cómo es que vamos a salir de ello. No una unidad para no pelear en público, que por supuesto eso debe ser una consecuencia de la unidad de propósito, pero no es eso, es mucho más que eso. Bueno, bien interesante y supongo que el libro es todavía muchísimo más interesante. El 26 de febrero se va a lanzar, supongo que uno lo podrá conseguir en Amazon, donde se consiguiera todo. Mira, yo te lo voy a hacer llegar, pero lo vamos a tener también en Amazon muy pronto. Venezuela, la reconciliación con justicia. Y el próximo libro que sale dentro de 2 meses es Venezuela, la reforma institucional necesaria. También basada en los... Eso es tema de otro programa. Vamos a hablar de que aún no ha salido, va a salir el 26. Werner, felicitaciones y gracias por todo ese trabajo que has hecho a lo largo de tu vida, ¿no? Toda la paciencia que has tenido, ¿no? Todo el mundo que conozco habla muy bien de ti como persona y como profesor y como intelectual. Gracias a Eric del Búfalo, a Fernando Fernández, a Tosca Hernández, a Gonzalo Gimio, a Fermín Mármol García. Gracias a Tania, que espero que nos escuche allá arriba. Jesús Ollarves, Alejandro Lopeza, Liliana Ortega, Víctor Rodríguez Cedeño, Oscar Vallés y el profesor Kennecker. Y el profesor Kennecker. Un abrazo, ¿sí? Muchísimas gracias a ti, Napoleón. Un gran abrazo también a tu mujer. No, gracias a ti. Hasta luego.